10. El frío de enero calaba la estopa fina que cubría los hombros de Isadora, cuando las cuerdas apretaron sus muñecas por primera vez. Sangre caliente escurrió entre sus dedos congelados mientras Gregorio Salvaterra daba el último nudo, ojos pequeños brillando con la satisfacción de un roedor que acaba de atrapar a su presa. Ella tenía 15 minutos para despedirse de 7 niños que lloraban aferrados a su falda. 15 minutos para mirar por última vez la cabaña decrépita donde había enterrado a su madre 3 años antes. 15 minutos antes de convertirse en mercancía transportable en una carreta que olía a cuero, podrido y a desesperación ajena. Su padre no pudo levantar los ojos de la mesa manchada de tuberculosis y fracaso. Solo murmuró perdón en una voz que ya no le pertenecía, aplastada bajo el peso de $340 que crecían como un tumor maligno desde hacía 6 años. Isadora no respondió. Guardó el broche de plata en forma de estrella en el bolsillo más profundo de su falda raída y dejó que la arrastraran hacia afuera sin mirar atrás. Hola, mis queridos amigos. Soy Valentín, el narrador del canal. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo desde dónde nos están viendo. Un abrazo cálido para todos, y espero que disfruten cada momento de esta historia. La carreta se balanceaba sobre senderos congelados desde hacía 3 días, cuando Isadora finalmente entendió la verdad completa de la traición. Gregorio no la iba a emplear en el puesto comercial como le había prometido a su padre. Entre cajas de mercancías y sacos de granos, él calculaba en voz alta la ganancia de la venta, $60 pagados por un granjero que necesitaba una ama de llaves. $60 por una vida entera de servidumbre. Las manos de Isadora temblaban incontrolablemente. No solo de frío, aunque la nieve fina penetraba la capa rasgada hasta los huesos. Temblaban de una rabia blanca que quemaba más fuerte que cualquier hoguera. Rabia contra el padre débil que la había vendido, contra Gregorio que había transformado deudas en cadenas humanas, contra sí misma por cada vez que había bajado los ojos y aceptado una carga imposible más. Sus muñecas sangraban por las cuerdas ásperas. Ella dejó que sangraran. El dolor la mantenía despierta, la mantenía viva, la mantenía capaz de odiar con claridad cristalina. A los 21 años, Isadora llevaba sobre sus hombros estrechos las marcas de batallas perdidas, antes incluso de comenzar. Cabellos castaños oscuros, recogidos en un moño demasiado apretado, que tiraba de su cuero cabelludo hasta doler. Ojos color miel que aprendieron temprano el arte de la invisibilidad, desviando la mirada siempre, nunca desafiando, nunca pidiendo nada más que sobrevivir. Manos pequeñas pero destruidas por 6 años lavando ropa ajena en agua helada que agrietaba la piel hasta sangrar. La fina cicatriz en su barbilla pulsaba cuando apretaba los dientes. Recuerdo permanente del tío ebrio que había arrojado la botella vacía porque ella se había negado a buscar más bebida en la madrugada. Hija de Teodoro Cavalcante, hombre que había perdido 3 cosechas seguidas por plagas y sequías, hasta no quedar más que tierra árida y promesas rotas. Hija de Amelia, muerta desangrándose en el parto del 8º hijo, mientras Isadora sostenía su mano y prometía cuidar a los pequeños. A los 15 años asumió el papel de madre de 7 niños hambrientos y un padre que se hundía más y más en deudas cada semana. Durante 6 años trabajó hasta la extenuación. Cocinaba, lavaba, cosía para otros hasta que sus dedos sangraban. Vendía los huevos de las 4 gallinas flacas que mantenía vivas con restos de comida. La deuda solo crecía. Título novo. B10. Años trabajó hasta la extenuación. Cocinaba, lavaba, cosía para otros hasta que los dedos le sangraban. Vendía los huevos de las 4 gallinas flacas que mantenía vivas con restos de comida. La deuda solo crecía. Sus hermanos la llamaban mula terca. Su padre, una cruz pesada. Los vecinos, solterona amargada que nunca se casaría porque ningún hombre querría a una mujer con esa mirada de animal acorralado. Ella aceptaba los nombres. Los usaba como armadura. Mejor ser odiada y temida que amada y destruida. Pero ella guardaba secretos. Memoria fotográfica para números que nadie sospecharía en una muchacha analfabeta.
habilidad instintiva para leer a las personas por las microexpresiones que no lograban esconder, por las pausas reveladoras entre mentiras, por la forma en que desviaban la mirada cuando inventaban excusas. Talentos desperdiciados en una vida de servidumbre doméstica. Talentos que ahora no servirían para nada más que para hacerla más eficiente en la próxima prisión. La fiebre comenzó la segunda noche. Sudor frío empapaba la fina capa mientras el cuerpo intentaba combatir una infección en las muñecas heridas. Labios agrietados por la sed porque Gregorio racionaba el agua como si fuera oro. No quería mercancía muerta, pero tampoco desperdiciaba recursos en comodidad innecesaria. Cuando ella pidió agua con voz quebrada, él arrojó nieve sucia en su regazo. «Derrítela con tu propio calor», se rió. Su prominente barriga se balanceaba. La tercera tarde llegaron al rancho en las colinas bajas. Propiedad aislada a 15 millas de la ciudad más cercana, casa de madera sólida con un porche amplio, granero organizado, corrales bien mantenidos. Todo olía a trabajo honesto y prosperidad ganada con sudor. Isadora lo odió inmediatamente. Los lugares bonitos eran para personas que tenían futuro. Ella solo tenía un presente interminable de supervivencia. Gregorio golpeó la puerta con la autoridad de un hombre que nunca dudó de su propio derecho a vender otros seres humanos. Matías Vasconcelos. Le traje el ama de llaves que encargó. $60 según lo acordado. La puerta se abrió. Matías Vasconcelos era una montaña hecha hombre. 1,90 m de músculo sólido y silencio pesado. Hombros anchos como viga de granero. Manos enormes capaces de aplastar huesos pero que sostenían la manija de la puerta con extraña gentileza. Barba negra y espesa comenzando a encanecer en las sienes. Ojos café oscuros que parecían ver a través de las mentiras de las personas y encontrar verdades ocultas mucho más profundas. Una cicatriz irregular le cruzaba la ceja izquierda, pálida contra la piel bronceada por el sol de 1000 veranos trabajando tierra difícil. Miró a Gregorio. Miró a Isadora temblando de fiebre y frío en la carreta. Miró las cuerdas en las muñecas sangrantes. Permaneció completamente inmóvil durante 5 lentos latidos del corazón. Algo antiguo y peligroso se movió detrás de aquellos ojos oscuros. $60 por ama de llaves. La voz de Matías salió baja, demasiado controlada. Roca molida bajo presión. ¿Es así como estás llamando al trabajo esclavo ahora? Gregorio rió nervioso. Contrato legal de trabajo para saldar deuda familiar. Todo dentro de la ley. La muchacha trabaja hasta pagar los $340 que debe el padre. Así de simple. Simple. Matías bajó los escalones del porche. Cada paso deliberado. Cada movimiento medido. Se detuvo a 1 metro de distancia de Gregorio. Las torres no eran más altas que aquel hombre. ¿Y ella estuvo de acuerdo con eso? El padre estuvo de acuerdo. Es el responsable legal. Pregunté por ella. Silencio denso como nieve antes de la avalancha. Isadora intentó respirar despacio a través de la fiebre y el miedo. Este hombre era diferente. Peligroso de una forma que no podía categorizar. Gregorio traficaba con la desesperación humana, pero siempre mantenía un barniz de legalidad. Este ranchero parecía incapaz de mentir ni para salvar su propia piel. UPE-10 de forma que no podía categorizar. Gregorio traficaba con la desesperación humana, pero siempre mantenía un barniz de legalidad. Este granjero parecía incapaz de mentir, incluso para salvar su propia piel. Ella viene porque no tiene elección. Gregorio finalmente escupió las palabras. Igual que todas las demás, la familia lo pierde todo si ella no viene. ¿Quieres comprarla o no? Matías volteó el rostro hacia Isadora por primera vez. Realmente la miró. No la mirada evaluativa de un hombre calculando cuánto trabajo podría extraer de un cuerpo femenino antes de que se rompiera. No la mirada predatoria de quien veía carne para el consumo. La miró como si fuera una persona real cuyo sufrimiento importaba tanto como el suyo. Algo se quebró dentro del pecho de Isadora. Una pequeña grieta en una armadura mantenida intacta durante 6 años de humillación sistemática. Ella levantó la barbilla. Se obligó a sostener su mirada, aunque cada instinto le gritaba que la desviara. Si iba a ser vendida, al menos sería vendida como un ser humano capaz de mirar al comprador a los ojos. Aquí tienes $100.
Matías sacó billetes del bolsillo y los contó con precisión. Por el contrato de deuda completo de la familia Cavalcante. Todo él. No 50%, no 60%, todo. Gregorio parpadeó. ¿Qué? Me escuchaste. $100 compran la libertad de ella y de su familia. El contrato de deuda se queda conmigo. Te vas de mi propiedad, ahora. Pero habíamos acordado solo 60 por la chica. Y cambié de opinión. Matías dio un paso adelante. Solo uno. Gregorio retrocedió 3. Acepta los 100 y vete antes de que me olvide de la civilización y resuelva las cosas como las resolvía cuando tenía 17 años. Créeme, no quieres ver ese lado de mí. El silencio duró una eternidad. Gregorio tomó el dinero, escupió al suelo, se subió a la carreta y azotó a los caballos, dejando un rastro de nieve y odio insatisfecho. Isadora siguió sentada entre cajas vacías, las muñecas sangrando, la fiebre consumiendo su pensamiento racional. Nada tenía sentido. Los hombres ya no pagaban para liberar mujeres. Los hombres no compraban contratos de deuda completos, cuando podían comprar solo a la sirvienta. Los hombres no miraban con esa expresión de dolor antiguo reflejada cuando veían a otras personas encadenadas. Matías subió a la carreta. Sacó una navaja del bolsillo. Isadora se encogió instintivamente. Él se congeló a mitad del movimiento. «Voy a cortar las cuerdas», dijo con voz aún más baja que antes, cada palabra elegida con cuidado quirúrgico. «Solo las cuerdas, nada más. ¿Entiendes?» Ella asintió una vez, un movimiento mínimo. Él cortó las cuerdas con 3 golpes precisos. Guardó la navaja. Bajó de la carreta. Le tendió la mano como si ofreciera ayuda para bajar, pero la mantuvo a medio metro de distancia, esperando. Isadora ignoró la mano. Bajó sola. Las piernas temblorosas por 3 días sentada, el cuerpo fallando en obedecer comandos básicos. Cayó de rodillas en la nieve. Vomitó bilis amarga. Tembló tan violentamente que los dientes le castañeteaban sin control. La casa tiene una habitación de huéspedes. Matías no la tocó. Solo se quedó allí, una presencia sólida y extrañamente reconfortante. Cama limpia, estufa encendida, comida en la despensa. Tú decides si te quedas o te vas. Ningún contrato, ninguna deuda, libre. La palabra libre resonó vacía. Nadie era libre. Todos pertenecían a alguien de una forma u otra. Padres, acreedores, maridos, jefes. La cadena solo cambiaba de forma, pero nunca desaparecía realmente. Pero había algo en su voz. Verdad absoluta sin capas de mentira debajo. Como si para este hombre la palabra libre significara exactamente lo que parecía significar, y nada más. ¿Por qué? Isadora logró susurrar a través de sus labios agrietados y su garganta en llamas. ¿Por qué hiciste esto? UP10. Es este hombre. La palabra libre significaba justo lo que parecía y nada más. ¿Por qué? Isadora logró susurrar a través de labios agrietados y garganta en llamas. ¿Por qué hizo esto? Matías permaneció en silencio por un largo tiempo. La nieve caía con más fuerza, cubriendo sus anchos hombros con un manto blanco. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de una historia que ella no conocía, pero que reconocía en la cicatriz profunda de su alma. Porque sé lo que es ser vendido, y juré que si algún día tenía el poder de evitar que le sucediera a otra persona, lo evitaría, sin preguntas, sin vacilaciones. Ningún precio era demasiado alto. Él se dio la vuelta y caminó hacia la casa, dejando huellas profundas en la nieve fresca. Se detuvo en la puerta, miró por encima del hombro. Pomada y vendajes en la cocina, agua caliente en la estufa, comida en los armarios. Toma lo que necesites. La habitación de invitados es la primera a la izquierda, arriba. Me quedaré en el granero hasta que decidas si quieres quedarte. Si decides irte, hay un caballo ensillado en los corrales y provisiones suficientes para 3 días de viaje. Tu elección. Siempre tu elección. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave de madera bien ajustada. Isadora permaneció arrodillada en la nieve, con sangre goteando de sus muñecas, la fiebre nublándole la vista, su cuerpo traicionado por años de hambre y exceso de trabajo. Por primera vez en 6 años,
desde el día en que sostuvo la mano de su madre moribunda mientras prometía lo imposible. Algo cálido, doloroso y absolutamente aterrador comenzó a crecer en su pecho. Esperanza. Y la esperanza, ella lo sabía, era la emoción más peligrosa para una mujer que no tenía nada que perder excepto su vida. La esperanza hacía bajar la guardia. La esperanza hacía creer en la gente. La esperanza mataba más lento que el hambre, pero con mucha mayor certeza. Aún así, cuando finalmente logró levantarse y caminar hasta la casa, empujó la puerta y sintió la ola de calor de la estufa encendida envolverla, como un abrazo que no recibía desde hacía años. Cuando vio una mesa de cocina sólida y limpia, con una taza de té humeante ya preparada junto a un tarro de miel y pan fresco cubierto con un paño limpio. Cuando subió la escalera con las manos temblorosas en la madera gastada y encontró una habitación sencilla pero acogedora con mantas gruesas, y una almohada suave, y una ventana que daba a las colinas donde el sol se ponía tiñendo la nieve de rosa y naranja. Cuando todo esto sucedió en una sucesión que parecía un sueño febril imposible, Isadora Cavalcante finalmente se derrumbó en la cama limpia y lloró. Lloró por los 6 años robados, por su madre muerta y por su padre débil, por los hermanos que había dejado atrás, por la niña que había sido antes de convertirse en una máquina de supervivencia. Lloró porque un hombre extraño había pagado $100 no para comprarla, sino para liberarla. Y eso no tenía ningún sentido en el mundo brutal donde había aprendido a existir. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron y la fiebre comenzó a ceder con el calor de la habitación, cuando sus manos tocaron sus muñecas vendadas con un cuidado que ella ni recordaba haber recibido, cuando el olor a cuero curtido mezclado con humo de leña de cedro flotó por la puerta, entreabierta trayendo una inexplicable promesa de seguridad, Isadora comprendió que su vida acababa de cambiar de un modo que aún no podía nombrar, pero que sentía hasta la médula de los huesos. El hombre que había comprado su libertad no lo sabía, pero acababa de adquirir algo mucho más peligroso que una sierva obediente. Acababa de ganar una aliada dispuesta a luchar hasta la muerte para proteger a la primera persona que había tratado su humanidad como algo importante. Y Gregorio Salvaterra, cuando descubriera que había perdido no solo una inversión, sino un ejemplo que mantenía sumisas a otras familias, volvería. Hombres como él siempre volvían, como algo que importara. Y Gregorio Salvaterra, cuando descubriera que había perdido no solo una inversión, sino el ejemplo que mantenía a otras familias sumisas, regresaría. Hombres como él siempre regresaban. Pero esta vez, por primera vez en 21 años de existencia marcada por la rendición forzada, Isadora no estaría sola cuando el enemigo llamara a la puerta. La fiebre cedió la tercera mañana. Isadora despertó con la luz pálida del invierno entrando por la ventana y el sonido distante de un hacha cortando leña. El cuerpo le dolía como si hubiera sido golpeada, pero el dolor era limpio, sin el veneno de la infección corriendo por sus venas. Alguien le había cambiado los vendajes de las muñecas durante la noche. Alguien había dejado agua fresca en la mesita junto a la cama y un tazón de sopa aún tibia cubierto con un paño. Bebió el agua despacio. Comió la sopa a cucharadas cautelosas. Esperó a que llegara el precio oculto, el cobro inevitable, la revelación de que la bondad siempre tenía una cadena atada en el fondo. Nada ocurrió. Solo el silencio de la casa vacía y el ritmo constante del hacha afuera. Se levantó con piernas temblorosas. Bajó la escalera sujetándose del pasamanos gastado. La cocina olía a café fuerte y pan fresco. Había una nota sobre la mesa, letra angulosa pero legible. Ropa limpia en el armario del pasillo. Toma lo que te sirva. No salgas al frío sin un abrigo adecuado. Isadora encontró pantalones de trabajo, camisas gruesas, un abrigo forrado de lana. Todo demasiado grande pero funcional. Se vistió en capas hasta que dejó de temblar. Miró por la ventana y vio a Matías en el patio, apilando leña con precisión metódica. Cada movimiento era económico, cada tronco colocado exactamente donde debía estar. Observó durante 15 minutos antes de reunir el valor para salir. El frío cortó como una navaja. Matías levantó la vista cuando ella se acercó, pero no dejó de trabajar. No sonrió. No hizo preguntas.
Solo asintió con la cabeza una vez y volvió a apilar leña. ¿Puedo ayudar? Las palabras salieron ásperas de su garganta aún herida. Puedes. Señaló una pila de troncos más pequeños. Esos van para la cocina. La cesta está allí. Trabajó en silencio a su lado durante 1 hora. Las manos le dolían por las heridas recientes, pero el dolor la mantenía anclada. Le impedía flotar en la confusión sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando la cesta estuvo llena, Matías la tomó antes de que ella pudiera y la llevó a la cocina. Regresó con 2 tazas de café humeante. «Siéntate», señaló los escalones del porche. Bebieron café caliente mientras el sol subía lentamente sobre las colinas cubiertas de nieve. El silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio de 2 personas que habían sobrevivido cosas para las que no había palabras adecuadas para describir. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Isadora finalmente. «¿Cuánto tiempo de qué?». «Hasta que decidas lo que quieres de mí». Matías giró el rostro para mirarla. Sus ojos oscuros no tenían crueldad, solo un cansancio antiguo. «No quiero nada. Ya lo dije. Eres libre. Nadie paga $100 sin querer algo a cambio». «Yo pagué». Tomó el último sorbo de café. «Mi conciencia vale más que $100, así de simple». «No existe lo simple». Isadora sintió la ira crecer, una reacción extraña y fuera de lugar contra el hombre que la había salvado. «Siempre hay un precio, siempre. Entonces todavía no has conocido a las personas adecuadas». Matías se levantó. «Voy a revisar el ganado en los pastos del norte. Debe llevarme todo el día. Hay comida en la despensa, fuego en la estufa. Puedes quedarte, puedes irte. Cuando regrese, me dices qué has decidido». Él partió antes de que ella pudiera responder. Su caballo gris desapareció entre los árboles cubiertos de nieve, dejando solo rastros y una confusión aún mayor en su pecho. «Regresar. Me dices qué decidiste». Él partió antes de que ella pudiera responder. El caballo gris desapareció entre los árboles cubiertos de nieve, dejando solo rastros y una confusión aún mayor en su pecho. Isadora pasó el día explorando la propiedad. Una casa sólida de madera bien construida. Cada tabla ajustada con el cuidado de quien entendía que un refugio adecuado significaba la diferencia entre la vida y la muerte en un invierno riguroso. Un granero organizado con herramientas colgando de ganchos, cada una limpia y aceitada, alimento para los animales almacenado en barriles secos. Corrales bien mantenidos, incluso vacíos debido al invierno. Un huerto protegido por una estructura de madera donde vegetales resistentes al frío crecían en hileras ordenadas. Todo hablaba de un hombre que trabajaba solo, pero con estándares rigurosos. Nada desperdiciado. Nada roto por falta de mantenimiento. Propiedad de alguien que entendía el valor de cada clavo, cada tabla, cada minuto de trabajo honesto. Ella regresó a casa al anochecer. Preparó un estofado con carne seca y vegetales de la despensa. Puso la mesa para 2. Esperó. Matías llegó cuando las estrellas ya brillaban nítidas en el cielo limpio. Se detuvo en la puerta de la cocina, sorprendido por la mesa puesta y el olor a comida caliente. Se quitó las botas cubiertas de nieve. Se lavó las manos en la palangana. Se sentó sin decir nada. Comieron en silencio. Cuando terminó, Matías empujó el plato vacío y la miró con una expresión que parecía de duda genuina. ¿Decidiste? Decidí. Isadora mantuvo la voz firme. Me quedaré. No como sirvienta, como trabajadora. Tú me pagas un salario justo por un trabajo justo. Yo aprendo lo que sea necesario para mantener esta propiedad funcionando. Un acuerdo de negocios, nada más. Nada más. Él asintió después de una larga pausa. Pero si cambias de idea, te avisaré. Ella se levantó para recoger los platos. ¿Y tú? Si cambias de idea sobre quererme aquí, no cambiaré. La certeza absoluta en su voz debería haberla asustado. En cambio, algo dentro de su pecho se relajó una fracción minúscula. Un músculo que había permanecido tenso durante 6 años, finalmente comenzaba a soltarse. Los primeros 3 meses fueron una danza cuidadosa de límites establecidos y respetados. Matías le enseñaba las tareas del rancho con una paciencia que ella nunca había experimentado antes. Le mostraba cómo reparar sillas de montar de cuero,
cómo marcar el territorio de pastoreo, cómo identificar señales de enfermedad en el ganado. Nunca la tocaba. Siempre mantenía una distancia respetuosa. Siempre preguntaba antes de acercarse. Isadora absorbía el conocimiento como la tierra seca absorbe la lluvia. La memoria fotográfica que había desperdiciado memorizando deudas impagables, ahora registraba cada detalle de cada animal, cada herramienta, cada proceso. Anotaba todo en un cuaderno que Matías le había dado. Números, fechas, observaciones. Por primera vez en su vida, su talento servía para construir algo en lugar de solo cuantificar la destrucción. Una tarde de marzo, mientras organizaba papeles en la pequeña oficina de la casa, Isadora descubrió el sistema de contabilidad de Matías. O, mejor dicho, la falta de él. Recibos arrugados en un cajón. Notas de venta mezcladas, sin orden cronológico. Un registro de ganado en papel suelto que podría perderse con el primer viento fuerte. Ella pasó 3 días reorganizando todo. Creó un sistema de cuadernos con fechas, valores, descripción de cada transacción. Calculó ganancias y pérdidas de los últimos 2 años. Identificó patrones de gastos e ingresos. Cuando Matías regresó de un viaje a la ciudad comercial, encontró la oficina transformada e Isadora sentada a la mesa, con el número exacto de cuánto había ganado y cuánto había perdido en cada estación. Gracias por seguir acompañándonos hasta aquí. Si te está gustando, considera apoyar haciendo clic en el botón de agradecimiento. Este gesto nos ayuda a traer historias que emocionan e inspiran. Continuemos. B10, ES. Gracias por seguir acompañándonos. Si les está gustando, consideren apoyar haciendo clic en el botón de agradecimiento. Este gesto nos ayuda a traer historias que emocionan e inspiran. Continuemos. Él permaneció en la puerta largo tiempo, observando los cuadernos impecables, los números organizados en columnas perfectas, y la mujer que había transformado el caos en orden con nada más que lápiz y una inteligencia desperdiciada durante 21 años. «Eres más inteligente que cualquier hombre que haya conocido», dijo finalmente, y por primera vez desde que había llegado allí, Isadora lo vio sonreír de verdad. No una sonrisa educada o cordial, sino una genuina que le llegaba a los ojos oscuros y los hacía brillar con algo que parecía orgullo. Ella sintió calor subir por el cuello. Bajó los ojos a los cuadernos. Es solo organización básica. Es talento. Y está siendo usado exactamente como debería. Él se acercó a la mesa. Tomó uno de los cuadernos. Hojeó páginas con cuidado reverente. Esto de aquí vale más que $100. Vale más que 1000. Creí que habías dicho que no querías nada a cambio. Y no quiero. Él cerró el cuaderno. Pero agradezco. Desde el fondo del corazón. Agradezco. Los días se hicieron más largos con la llegada de la primavera. La nieve se derritió, revelando tierra fértil lista para el cultivo. El ganado regresó de los pastos protegidos a los campos abiertos. El trabajo aumentó exponencialmente. Isadora cabalgaba junto a Matías verificando cercas, marcando terneros recién nacidos, moviendo rebaños entre pastos. El cabello que había mantenido recogido en un moño apretado, ahora flotaba suelto al viento, su gruesa trenza golpeando su espalda mientras galopaba. Ella aprendió a leer las señales del tiempo en las nubes. Aprendió a identificar hierbas medicinales para tratar animales enfermos. Aprendió a disparar un rifle con precisión suficiente para proteger al rebaño de lobos hambrientos. Las manos que temblaban al sostener una taza de café 3 meses antes, ahora sujetaban las riendas con confianza, manejaban cuerdas con destreza, construían cercas que resistirían tormentas. Y entre aprender, crecer y transformar, Isadora notó que ya no desviaba la mirada cuando Matías le hablaba. Reía las bromas secas que hacía sobre el temperamento terco de las vacas. Esperaba ansiosa las mañanas en la galería este, donde tomaban café antes del amanecer. Madera desgastada bajo sus pies, vista a colinas donde el sol nacía tiñendo el cielo de colores imposibles. La noche en que todo cambió llegó en abril, cuando una helada tardía amenazaba a los terneros más frágiles. Isadora despertó con un grito áspero que venía de la habitación al lado del pasillo. No pensó. Encendió la lámpara y bajó corriendo.
Encontró a Matías sentado en la cama, sudor empapando su camisa, manos temblando violentamente, ojos abiertos pero viendo túneles oscuros de mina de carbón en lugar de cuarto seguro. Ella se detuvo en la puerta. Cada fibra de su cuerpo entendía terror que no tenía lógica, pánico que no respondía a palabras racionales. Matías. Voz calmada, baja, sin juicio. Estás en tu casa, en tu habitación, seguro. Él no respondió. Siguió temblando. Ella entró despacio. No tocó. Se sentó en la silla al lado de la cama, la lámpara iluminando un círculo de luz cálida en la oscuridad. Yo también sueño que sigo presa, dijo suavemente. Sueño que me despierto y estoy en la cabaña. Que los 6 años aquí fueron solo un sueño, y me despierto atada en la carreta de Gregorio. Cada vez que me despierto de verdad, demoro minutos en creer que escapé. Sus manos dejaron de temblar gradualmente. Su respiración se desaceleró. Sus ojos se enfocaron en ella, realmente viéndola. B10, es Gregorio. Cada vez que despierto de verdad, tardo minutos en creer que escapé. Sus manos dejaron de temblar gradualmente. La respiración se desaceleró. Sus ojos se enfocaron en ella, realmente viéndola. 9 años. Su voz salió quebrada. Tenía 9 años cuando mi padre me vendió a las minas. 8 años en la oscuridad. 8 años respirando polvo de carbón y cargando peso que rompía huesos de niños. Vi a 7 chicos morir sepultados. Vi a uno ser golpeado hasta la muerte porque se detuvo a descansar. Escapé a los 17, pero sigo atrapado todas las noches. Lo sé, y ella lo sabía. Conocía íntimamente la prisión que no tenía barrotes, pero que nunca te soltaba realmente. Pero tú sobreviviste. Construiste todo esto. Transformaste la supervivencia en vida. Tú también. Él extendió la mano, un movimiento vacilante, ofreciendo, no exigiendo. Tú también estás construyendo. Isadora miró la mano grande y callosa. Durante 3 meses él nunca la había tocado sin permiso explícito. Ahora ofrecía contacto, vulnerabilidad, conexión humana en medio de la noche cuando las máscaras caían y las verdades sangrientas salían a la superficie. Ella colocó su pequeña mano sobre la de él. El calor traspasó la piel. 30 segundos de contacto que dijeron más que 1000 palabras. Luego ella lo soltó. Se levantó. Tomó la lámpara. ¿Puedo dormir ahora? Sí puedo. Gracias. Ella regresó a la habitación. Se acostó en la cama que no era una prisión. Miró el techo de madera sólida y entendió con claridad cristalina que estaba enamorada del hombre que había comprado su libertad no para poseerla, sino para devolvérsela a ella misma. El conocimiento debería haberla aterrorizado. En cambio, se asentó en su pecho como una promesa silenciosa de un futuro que comenzaba a parecer posible. 3 semanas después, mientras organizaba papeles antiguos en el baúl de documentos, Isadora encontró registros financieros que lo cambiaron todo. Donaciones mensuales a un fondo en la ciudad comercial. Cantidades significativas, siempre anónimas, siempre en efectivo. Siguió el rastro a través de recibos viejos y correspondencia cuidadosamente guardada. El fondo compraba la libertad de niños en contratos de trabajo forzado. Matías donaba la mitad de las ganancias anuales para liberar a niños que eran como él a los 9 años. Llevaba 7 años haciéndolo. Había liberado a 23 niños sin contárselo a nadie, sin buscar reconocimiento ni gratitud. Isadora se sentó en el suelo de madera con papeles esparcidos a su alrededor, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Este hombre que había sobrevivido al infierno y había transformado cicatrices en una misión. Este hombre que veía en ella no una mercancía o una sierva, sino una igual. Este hombre que le había ofrecido la mano en la oscuridad y había esperado que ella decidiera si quería sujetarla. Cuando él regresó al anochecer, la encontró todavía sentada con los papeles. Ella levantó sus ojos rojos. ¿Por qué no me lo contaste? Él miró los documentos y entendió inmediatamente. No era para que lo supieras. ¿Por qué? Porque no lo hago para recibir reconocimiento. Lo hago porque lo necesito. Porque si no lo hago, sigo siendo ese niño de 9 años sin nadie que lo salve. Isadora se levantó. Caminó hacia él. Por primera vez desde que había llegado,
Fue ella quien le tendió la mano primero. Él la sostuvo como si fuera algo precioso y frágil. «Voy a ayudar», dijo ella. «Mi contabilidad puede aumentar las ganancias. Podemos liberar a más niños. Podemos hacer más». «Nosotros», repitió él la palabra como quien experimenta un idioma nuevo. «Me gusta eso». Pero al mundo exterior no le importaba si les gustaba o no. No le importaban las transformaciones silenciosas en un rancho aislado, o dos personas reconstruyendo la humanidad pedazo a pedazo. Pero al mundo exterior no le importaba si le gustaba o no. No le importaban las transformaciones silenciosas en un rancho aislado, o dos personas reconstruyendo la humanidad pedazo a pedazo. Gregorio Salvaterra descubrió dónde estaba Isadora a través de una red de informantes que mantenía en 3 territorios. Descubrió que ella no era una sirvienta, sino que trabajaba como igual, que cabalgaba junto al hacendado como su compañera, que reía a carcajadas y vivía sin cadenas. Y él vio una inversión perdida, un ejemplo que mantenía a otras familias sumisas ahora destruido, su autoridad desafiada públicamente por un hombre pobre que se había atrevido a comprar la libertad de una propiedad contractual legítima. En la ciudad comercial, Gregorio comenzó a esparcir rumores. Matías Vasconcelos viviendo en pecado con una muchacha comprada, usándola para fines inmorales. Había roto un contrato legal. Ahora debía no solo los $100 pagados, sino también multas e intereses acumulados. Las palabras se extendieron como fuego en la maleza seca. Personas a quienes Matías había ayudado años antes comenzaron a desviar la mirada cuando él pasaba. Comerciantes que siempre negociaban honestamente comenzaron a cobrar precios más altos. El sacerdote de la iglesia local apareció una tarde con el rostro serio, trayendo chismes y preocupaciones. «Están diciendo que estás viviendo en pecado», dijo el padre Simón sin rodeos, «que compraste a la muchacha para fines impuros». «Compré su libertad», respondió Matías con voz controlada. «Nada más. Yo te creo. Pero los rumores tienen poder, y Gregorio está avivando el fuego». El sacerdote miró a Isadora, quien lavaba un plato en la cocina, la espalda recta, los hombros tensos. «Él la quiere de vuelta, o quiere destruirte intentándolo. No logrará ni lo uno ni lo otro. Ten cuidado, hijo. Hombres como Gregorio no se rinden fácilmente. Y la ley no siempre está del lado de la justicia». El sacerdote se marchó dejando una advertencia que resonó pesadamente en el aire. Matías se quedó en la galería, las manos cerradas en puños, la mandíbula apretada. Isadora se acercó despacio. «Él va a volver», dijo ella. No era una pregunta. «Volverá. Y cuando vuelva, yo estaré lista». Matías se giró para mirarla. Vio a una mujer completamente diferente de aquella que había llegado temblando y atada 4 meses antes. Vio la espalda recta, el mentón en alto, los ojos color miel brillando, no con miedo, sino con una férrea determinación. «No voy a dejar que él destruya lo que tú has construido», continuó Isadora. «No voy a dejar que él use mentiras para transformar nuestra verdad en algo sucio. Nuestra verdad». Matías repitió las palabras despacio. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Extendió la mano y tocó su rostro, dedos grandes y callosos gentiles contra su piel. «¿Cuál es nuestra verdad, Isadora?» Ella cubrió la mano de él con la suya. «Que tú me salvaste, que yo elegí quedarme, que estoy construyendo una vida junto a un hombre que ve mi valor», respiró hondo, «y que te amo por eso». El silencio duró una eternidad. Entonces Matías sonrió, una sonrisa completa que transformaba su rostro severo en algo casi hermoso. «Entonces estamos en la misma verdad», dijo él. «Porque te amo desde hace 2 meses y tenía miedo de decirlo». Se besaron allí, en la galería mientras el sol se ponía tiñendo las colinas de dorado y púrpura. El primer beso de 2 personas que entendían que el amor no era una prisión, sino una elección libre hecha todos los días. Pero las elecciones libres tenían consecuencias, y Gregorio Salvaterra venía con un sheriff corrupto, un documento falsificado y la determinación de recuperar el control a cualquier costo. La tormenta estaba llegando, y esta vez Isadora no huiría. Gregorio Salvaterra se acercaba con un sheriff corrupto,
un documento falsificado y la determinación de recuperar el control a cualquier costo. La tormenta se avecinaba. Y esta vez, Isadora no huiría. El invierno regresó con ferocidad en noviembre. Una ventisca aisló el rancho durante 3 semanas, cortando el acceso al pueblo comercial y transformando la propiedad en una isla de blanco impenetrable. El ganado necesitaba forraje adicional que estaba almacenado en un granero a 8 millas de distancia, propiedad de un vecino a quien Matías había ayudado años atrás. Él tendría que ir. No había opción. 3 días como máximo, dijo Matías la mañana de la partida, preparando su caballo y la carreta. Si la nieve empeora, me quedaré allí hasta que el camino se abra. Isadora ayudó a cargar los víveres, sus manos eficientes a pesar del frío miedo en su estómago. Gregorio elegirá este momento. Sabe que te vas. El padre Simón prometió vigilar. Matías sujetó las últimas cuerdas en la carreta. Y ya no estás sola. 3 vecinos juraron ayudar si fuera necesario. Lo sé. Ella le tocó el brazo. Pero cuando él venga, no será con razón ni justicia. Será con ley distorsionada y mentiras bien construidas. Matías se volvió para mirarla de frente. Sostuvo su rostro entre sus manos grandes y callosas. Eres la mujer más inteligente y valiente que he conocido. Si alguien puede derrotarlo usando sus propias armas, eres tú. La besó despacio. Nadie es una mercancía. Nunca lo fue. Nunca lo será. Recuérdalo. Él partió cuando el sol aún estaba bajo, con la carreta pesada abriendo camino en la nieve profunda. Isadora se quedó en el porche hasta que él desapareció entre los árboles cubiertos de blanco. Luego regresó a casa y comenzó a prepararse. Los documentos que había encontrado meses antes estaban organizados en una caja de metal cerrada con llave. Copias de los registros falsificados de Gregorio que él pensaba que nadie sabía que existían. Páginas que ella había memorizado, línea por línea, número por número, usando un talento que el mundo había intentado desperdiciar. Ella pasó el día revisando cada detalle, preparando cada argumento, afilando su memoria como una hoja que cortaría las mentiras de raíz. La segunda noche, cuando la luna llena iluminaba la nieve, transformando el mundo en plata fantasmal, el padre Simón llegó galopando con fuerza. El caballo echaba espuma por el esfuerzo, su aliento formando nubes blancas en el aire helado. «Gregorio viene mañana», dijo el padre sin preámbulo, bajando al porche. «Con un sheriff corrupto y un nuevo documento alegando que Matías debe $500 por incumplimiento de contrato. Más multas e intereses. Planean confiscar la propiedad si no paga. 500. Isadora sintió que la rabia fría se cristalizaba en una claridad absoluta. Inventó un valor que sabe que no tenemos en efectivo. Y lo programó para el día de la feria mensual. Toda la población de la región estará en la plaza central. El padre Simón la miró con una expresión que mezclaba preocupación y respeto. Quiere humillación pública. Quiere hacer un ejemplo. Entonces daremos un ejemplo. Isadora entró en la casa. Regresó con la caja de metal. Pero no el ejemplo que él espera. Cabalgaron antes del amanecer, dejando una nota para Matías en caso de que regresara antes. Una nieve fina caía persistentemente, cubriendo el sendero casi tan rápido como ellos lo abrían. Llegaron al pueblo comercial cuando el sol nacía, tiñendo el cielo de gris y rosa pálido. La plaza central ya bullía con familias que habían viajado millas para la feria mensual de ganado, la única oportunidad de comercio antes de que el invierno lo cerrara todo por completo. Isadora vio a Gregorio al otro lado de la plaza. En su memoria, él era más grande, más amenazador. Ahora veía a un hombre bajo, con un vientre prominente y ojos pequeños de roedor. Veía a un depredador que dependía de un sistema corrupto porque no tenía fuerza real más allá de la que una ley distorsionada le otorgaba. Y por primera vez, él le pareció pequeño. Vientre prominente y ojos pequeños de roedor. Veía a un depredador que dependía de un sistema corrupto porque no tenía fuerza real más allá de la que una ley distorsionada le otorgaba. Y por primera vez, él pareció pequeño. A su lado estaba el sheriff, un hombre más alto y más joven que Gregorio, pero con la misma expresión de quien veía a las personas como recursos para explotar. Conversaban con 3 comerciantes, mostrando papeles, riendo en voz baja, montando la escena para un teatro de humillación pública.
Cuando Matías llegue, la confrontación tendrá lugar allí en el centro, murmuró el padre Simón. Exigirán el pago público, lo humillarán delante de todos. Matías no llegará. Isadora bajó del caballo. Se alisó la falda gastada, ajustó su chal de lana. Tocó el broche de plata en forma de estrella que Matías le había prendido la mañana de su partida. Yo iré primero. Caminó directamente por el centro de la plaza. La gente dejó de hablar cuando la vio. Reconocieron a la muchacha que Gregorio había vendido meses antes, la muchacha que supuestamente vivía en pecado con un hacendado, la muchacha de quien los rumores decían cosas terribles. Vieron a una mujer de espalda recta y ojos firmes que no se desviaban de nadie. Gregorio la vio. La sorpresa cruzó su rostro antes de transformarse en una sonrisa depredadora. Mira, mira, la mercancía defectuosa ha vuelto. Las conversaciones murieron. Un círculo de silencio se expandió por la plaza abarrotada. La gente se acercaba, atraída por la promesa de un enfrentamiento, un entretenimiento raro en vidas difíciles. Vengo a resolver asuntos pendientes. Isadora se detuvo a 3 metros de él. Su voz era clara, lo suficientemente alta para que la creciente multitud escuchara cada palabra. Usted esparció rumores, falsificó documentos. Afirmó que Matías Vasconcelos debe dinero que no debe. ¿Afirmó? Gregorio rió, un sonido húmedo y desagradable. Tengo un contrato legal aquí mismo. $500 por incumplimiento de contrato. Él la compró sin derecho legal. Mercancía robada. La ley está de mi lado. Mercancía. Isadora dejó que la palabra flotara en el aire frío. ¿Así es como llama a los seres humanos? Llamo propiedad contractual a la propiedad contractual. Se giró hacia la creciente multitud, con los brazos abiertos en un gesto teatral. Todos aquí entienden cómo funciona. Las deudas deben pagarse. Los contratos deben honrarse. El orden debe mantenerse. Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Un sistema brutal, pero conocido. Un demonio familiar era mejor que el caos desconocido. ¿Orden? Isadora dio un paso adelante. Llama orden a prestar dinero con intereses del 60% al año, sabiendo que las familias nunca podrán pagar. ¿Llama orden a falsificar documentos de deuda para aumentar los valores? ¿Llama orden a vender muchachas a hombres que las usan como esclavas? Tenga cuidado con sus acusaciones, muchacha. El sheriff habló por primera vez, con la mano apoyada en la pistola de su cinturón. La difamación es un crimen. La difamación implica una mentira. Isadora abrió una caja de metal. Sacó una pila de papeles organizados con precisión. Pero tengo pruebas. Fui testigo personal de cómo Gregorio Salvaterra falsificó 3 contratos de deuda usando documentos robados de la oficina de registros. Puedo enumerar cada línea adulterada porque tengo una memoria exacta. Y tengo una copia de las páginas originales guardadas aquí. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Hasta el viento pareció dejar de soplar. Gregorio avanzó agresivo, con el rostro enrojecido. «Mentiras de una puta que vive en pecado. ¿Quién va a creer en...» «La familia Méndez». Isadora interrumpió con voz afilada como el hielo. Miró directamente a una pareja de ancianos en medio de la multitud. El contrato original de septiembre de 1884 establecía un préstamo de $40 al 30%. Gregorio lo cambió a $60 al 60% usando tinta diferente. La página tenía una mancha de café en la esquina superior derecha en forma de media luna. Yo lo vi cuando lo hizo. 30%. Gregorio lo cambió a $60 al 60% usando una tinta diferente. La página tenía una mancha de café en la esquina superior derecha, con forma de media luna. Lo vi cuando lo hizo. La pareja se miró. El hombre asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Es verdad», dijo con voz quebrada. La mancha estaba allí. Familia Torres. Isadora continuó, mirando ahora a una mujer joven que sostenía un bebé. Préstamo original de $20 para semillas. Alterado a 45, incluyendo herramientas que usted nunca recibió. La firma de su difunto esposo fue copiada de un documento antiguo. Vi la tinta aún fresca. La mujer sollozó. Él murió antes de firmar cualquier contrato nuevo. Yo lo sabía, pero no tenía cómo probarlo. Familia Rocha.
Isadora se volvió hacia un hombre negro de mediana edad que trabajaba como herrero. Su hijo. Gregorio vendió a su hijo de 14 años alegando un contrato de trabajo que usted firmó. Pero usted nunca firmó nada. La firma fue falsificada. Vi el documento original sin firma y la versión adulterada. El hombre dio un paso adelante, las manos cerradas en puños temblorosos. Mi niño. Se llevó a mi niño. La multitud murmuraba ahora, ondas de conmoción recorriendo a la gente que vivía bajo el mismo sistema de explotación. Gregorio miraba a su alrededor como un animal acorralado, calculando salidas. «Mentiras», gritó. «Todas mentiras de una mujer que quiere destruir a un hombre de negocios honesto. Ella no tiene pruebas reales». «Tengo todas las pruebas». Isadora levantó documentos. Copias exactas de las páginas originales antes de las alteraciones. Testimonio detallado de cada falsificación. Y memoria fotográfica que puede recitar cada palabra, cada número, cada alteración realizada. Miró al sheriff. «Pruébeme. Pregunte sobre cualquier contrato. Puedo recitarlo de memoria y compararlo con los originales que él tiene ahora». El padre Simão dio un paso adelante, otros 3 granjeros formando una barrera física a su lado. «Yo testifico que esta mujer tiene una memoria excepcional. Vi personalmente sus habilidades de contabilidad. Si ella dice que lo vio, lo vio. Y yo testifico», dijo un hombre alto, a quien Isadora reconoció como el dueño del rancho vecino. «Matías Vasconcelos me ayudó cuando lo perdí todo hace 3 años. El hombre más honesto que he conocido. Si él compró su libertad, fue para liberarla, no para esclavizarla». «Él nos ayudó también», asintió otro granjero. «Siempre justo, siempre honesto. No le debe nada a nadie». Gregorio intentó una nueva estrategia, su voz saliendo más aguda. «Ella vive en pecado con él. Todos lo saben. Viven juntos sin matrimonio. Esto prueba un comportamiento inmoral». «Eso no prueba nada». El padre Simão caminó hasta el centro del círculo. «Y ya que estamos hablando de verdades, es hora de revelar otra. Teodoro Cavalcante, padre de Isadora, no era un cobarde que vendió a su hija por debilidad». Isadora se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. «¿Qué?» Su padre estaba muriendo de tuberculosis, pero mantuvo la mente clara hasta el final. Continuó el padre con voz gentil. «Él me buscó 3 semanas después de que usted fuera llevada. Estaba desesperado por rastrearla. Me envió cartas cifradas, tratando de averiguar dónde estaba. Hizo un testamento que invalidaba cualquier contrato de deuda forzado. Murió 2 meses después, pero dejó un documento declarando que usted también fue llevada contra su voluntad, y que él solo accedió bajo amenaza de violencia contra los otros niños». Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Isadora. «Él intentó salvarme. Lo intentó hasta su último aliento». El padre entregó un papel envejecido. «El testamento está aquí. Notariado y legal. Invalida el contrato original completamente». Lágrimas escurrían por el rostro de Isadora. «¿Él intentó salvarme?» «Intentó hasta su último aliento». El padre entregó un papel envejecido. «El testamento está aquí. Notariado y legal. Invalida completamente el contrato original». Gregorio estalló. Avanzó intentando arrebatar los papeles de las manos de Isadora. «Esto es una conspiración. Todos ustedes conspiran contra mí. Yo controlé esta región por 20 años. Yo mantengo el orden. Sin mí, ustedes no son nada». Y allí estaba. Una confesión accidental, en la ira descontrolada. Una admisión de control sistemático, de manipulación, de poder mantenido a través del miedo. El sheriff, presionado por testigos y una confesión parcial, no tuvo elección. «Gregorio Salvaterra, usted está detenido para investigación por falsificación de documentos y prácticas ilegales de préstamo». «No pueden arrestarme. Yo pago su salario». Otra confesión. Otra pieza del sistema corrupto expuesta bajo la luz del sol de invierno. 3 hombres de la multitud avanzaron y sujetaron a Gregorio mientras él gritaba amenazas y ofrecía sobornos. El sheriff, viendo que la marea cambiaba por completo, puso las esposas con manos que le temblaban. El notario que había presenciado todo se acercó a Isadora. Examinó los documentos con cuidado meticuloso.
Comparó con los contratos que Gregorio llevaba. Verificó cada línea, cada número, cada alteración. Falsificaciones confirmadas, declaró en voz alta para que la multitud escuchara. Múltiples violaciones de ley. Los contratos de deuda de 7 familias aquí presentes quedan invalidados por fraude comprobado. La plaza estalló en murmullos. Personas que llegaron curiosas se marcharían impactadas, llevando consigo la historia de una joven que desafió a un intocable y venció usando una inteligencia que el mundo había intentado desperdiciar, pero que nunca logró destruir por completo. Isadora permaneció en el centro del círculo de personas, sosteniendo papeles que no solo aseguraban su libertad, sino la libertad de 7 familias. Miró a su alrededor los rostros que fueron testigos. Vio el miedo transformándose en una esperanza cautelosa. Vio el sistema brutal comenzando a resquebrajarse bajo el peso de la verdad expuesta. «Nadie es mercancía», dijo claramente, haciendo eco de las palabras de Matías. «Nunca lo fue, nunca lo será. Y si alguien intenta convertirte en mercancía, lucha. Usa cada arma que tengas, inteligencia, coraje, verdad. Lucha hasta tu último aliento». El padre Simao sonrió. La sabiduría de alguien que transformó cadenas en alas. 5 años después, la primavera de 1892 llegó suave y perfumada. Isadora Vasconcelos, a los 26 años, estaba sentada en el balcón este de la sólida casa de madera, sosteniendo a su hija recién nacida, mientras le enseñaba a una joven de 17 años a calcular intereses compuestos. «El secreto», explicó Isadora con la paciencia que aprendió de su esposo, quien le había enseñado la paciencia primero, «es entender que el conocimiento es una liberación más permanente que el dinero. El dinero puede ser robado. El conocimiento vive aquí». Se tocó la propia frente. «Y aquí», se tocó el corazón. «Nadie puede robarte eso». La joven, con los ojos bien abiertos por el hambre de aprender, copiaba números en un cuaderno nuevo. Otras 2 jóvenes trabajaban en la cocina preparando el almuerzo, riendo mientras intercambiaban recetas e historias. Todas venían de familias endeudadas, todas aprendiendo oficios, matemáticas, lectura, habilidades que las transformarían en independencia. Matías apareció del granero, con su hijo de 3 años cabalgando sobre sus anchos hombros. Había envejecido bien. Canoso en las sienes, pero aún fuerte como un toro. Aún gentil como al sostener un potro recién nacido. Aún mirando a su esposa como si ella fuera un milagro diario que ocurría en su balcón. 3 nuevos compradores para el ganado, anunció subiendo los escalones. Y una carta del fondo. 12 niños más liberados este año, como si fuera un milagro diario que ocurría en su porche. 3 nuevos compradores para el ganado, anunció mientras subía los escalones. Y una carta de la fundación. 12 niños más liberados este año. Isadora sonrió, con el vientre ligeramente redondeado por su 3er embarazo, el cabello largo trenzado con una cinta roja, el rostro sonrojado por el sol y la felicidad. Tan diferente de la joven que había llegado temblando y atada, que parecía vivir en un cuerpo completamente distinto. La propiedad había crecido a 600 cabezas de ganado. Su reputación de contabilidad impecable atraía negocios de 3 territorios vecinos. Pero lo que más importaba eran las 12 jóvenes que habían pasado por la casa en los últimos 5 años. 3 abriendo sus propios negocios. 4 casándose por elección, no por necesidad. 5 aún trabajando y aprendiendo. Todas libres. De los 7 hermanos que Isadora había dejado atrás, 5 ahora vivían en pequeñas propiedades compradas con su ayuda. Los visitaban regularmente, trayendo sobrinos e historias y una gratitud que brillaba en sus ojos. Llamaban a Matías cuñado con respeto genuino. Llamaban a Isadora matriarca, a Pilar, salvadora. Ella aceptaba la gratitud, pero redirigía el crédito. Matías me enseñó que una persona dispuesta a ver más allá del precio puede cambiar la trayectoria entera de otra vida. Ahora solo lo transmitimos. Al anochecer, cuando las jóvenes regresaron a sus propias casas y los niños durmieron exhaustos de jugar, Isadora y Matías se sentaron en el porche este, el mismo lugar donde ella había llegado 7 años antes, herida y aterrorizada. El mismo lugar
donde tomaron café en silencios que construyeron confianza antes que las palabras. El mismo lugar donde él le tocó la mano por primera vez y prometió libertad sin saber que también estaba prometiendo amor. Gregorio murió en prisión el mes pasado, dijo Matías suavemente. Me enteré hoy en el pueblo. Isadora asintió. Debería sentir algo. Triunfo, tal vez. Alivio. Pero solo sintió un vacío donde solía arder el odio. Él construyó su propia prisión mucho antes de las rejas reales. Murió esclavo del sistema que creó. Y tú vives libre. Nosotros vivimos libres. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Porque me mostraste lo que significa la verdadera libertad. No la ausencia de cadenas, sino la presencia de elección. Matías la atrajo más cerca. Ella apoyó la cabeza en su ancho hombro. Juntos observaron el sol ponerse sobre las colinas, tiñendo el cielo de dorado, púrpura y rosa, colores imposibles que prometían un mañana tan hermoso como el hoy. El valor humano no estaba definido por las circunstancias de nacimiento o la voluntad de los opresores. Estaba definido por las elecciones hechas cuando las cadenas se rompían, por manos extendidas en la oscuridad, por personas que veían humanidad donde el mundo insistía en ver solo mercancía. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, Isadora tocó el broche de plata en forma de estrella que ahora llevaba prendido en su nuevo vestido de suave algodón. Las estrellas no se apagaban solo porque alguien intentara esconderlas. Seguían brillando, seguían guiando. Seguían probando que la libertad era posible. Siempre lo había sido, siempre lo sería. Solo necesitaba a una persona lo suficientemente valiente para tomarla cuando se ofrecía, y a otra lo suficientemente valiente para ofrecerla sin exigir nada a cambio, más allá de la humanidad reconocida y respetada. Y así cerramos una historia más que nos hace reflexionar sobre la vida y el destino. Isadora demostró que siempre existe la posibilidad de transformación cuando encontramos personas que nos valoran. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Comenta qué fue lo que más te marcó de la historia de Isadora. Gracias por estar aquí.